Buenos días a todos, buenas tardes a compañeros amigos de TVial. Les saluda el doctor Collazos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Seguridad Vial y Cultura de Tránsito, y agradeciendo la compañía del doctor Miguel Malo de la Organización Panamericana de la Salud el día de hoy. Básicamente mencionarles que a partir de la fecha vamos a iniciar con el Gobierno Regional del Callao una serie de ponencias y temas relacionados a salud y seguridad vial, y queríamos empezar el día de hoy con un panorama mundial respecto a este tema. Para nosotros desde el Ministerio de Salud, los accidentes de tránsito son un problema de salud pública, y desde hace mucho tiempo ya se ha venido trabajando algunas pautas. Sin embargo, queríamos empezar el día de hoy con un panorama mundial, y en esa razón hemos invitado al doctor Miguel, un buen amigo, para ver el tema del Decenio de Acción para la Seguridad Vial declarado en el año 2009, ¿no? Un saludo, doctor Miguel Malo, por esta compañía, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y con la gente del Callao, de TVial. Vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para nosotros también desde la Organización Mundial de la Salud, que es el tema de la seguridad vial. Pasaría las diapositivas, por favor, para... Bien, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial comenzó en el 2011, y yo les voy a dar algunas rápidas antecedentes sobre esto. La siguiente. Como ustedes ven ahí, ya alrededor de los años 60 se comenzó a hablar de este problema de la seguridad vial como un problema de salud pública, ¿no? Y en 1974 hay una resolución en que se plantea como problema de salud pública. ¿Por qué? La siguiente. El 7 de abril del 2004, el Día Mundial de la Salud fue dedicado a la seguridad vial. ¿Qué es lo que sucede? Es un problema que avanza en el mundo y que tiene relación con la vida de la gente, obviamente, y con la muerte, con la discapacidad que se produce por eso, y eso genera una serie de problemas para el bienestar de la gente y por tanto para la salud de la gente. Y es por eso que se plantea el Día Mundial de la Seguridad Vial, que luego va a trabajarse en la Agenda de Naciones Unidas para llegar al Decenio de Acción de la Seguridad Vial. La siguiente, por favor. Ya. En el informe que hacemos de referencia, entonces, se trabaja lo importante del informe es que nos está dando ya una pauta de cómo tiene que trabajarse la seguridad vial desde la perspectiva de salud pública, ¿no? Es decir, no solamente con la información que sale de cada uno de los aspectos de vigilancia epidemiológica, sino también todo lo que está relacionado con el enfoque de riesgo, es decir, qué es lo que hace que haya en algunas zonas más accidentes, más mortalidad y en otras menos. Ese aspecto que es el enfoque de los factores de riesgo y los determinantes es un aspecto fundamental de este informe. La siguiente. Ya. Miren, ahí están los datos muy rápidos de lo que sucede a nivel mundial y que ha sido una cosa en incremento. Son los datos anteriores del informe, pero que son válidos para la discusión que tenemos ahora, ¿no? Es decir, estamos hablando de cerca de 2 millones de muertos al año, y estamos hablando de 50 millones de heridos en el tránsito en el mundo. Es la tercera causa de muerte en los grupos de edad de 30 a 44 años, y la segunda en los grupos de 5 a 14, y la primera en los grupos de 15 a 29 años. Es decir, estamos hablando de la mortalidad por accidentes de tránsito como una de las primeras causas de mortalidad en los grupos etarios a nivel mundial. La siguiente. Ahí tienen ustedes entre los 15 y los 29 años, comparadas con otro tipo de patologías. Los traumatismos causados por el tránsito son los mayores en el mundo, en la barra naranja. La siguiente. Bueno, ¿y por qué se da esto? Porque en nuestros países se ha dado un acelerado incremento de vehículos que llegan
a los espacios de nuestras ciudades, de nuestras carreteras, sin que se haya acompañado de infraestructura, de mecanismos legales para controlar eso, sin que se controle apropiadamente la calidad de los vehículos, etcétera. Es decir, es un problema que está afectando más a los países en vías de desarrollo, como es el caso del Perú. La siguiente. Bien, como ustedes ven ahí, más del 90% de las muertes se producen en países como el nuestro. Y uno de los aspectos más importantes de este asunto de muerte por accidentes en la vía pública, que es diferente entre los países desarrollados y subdesarrollados o países en vías de desarrollo, es que la mayor parte de muertes son de los usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, de peatones, de ciclistas y motociclistas, que es lo contrario que pasa en los países desarrollados, ¿no es cierto?, que son los ocupantes de automóviles. Y como habíamos conversado, los países pobres son los que están en menor capacidad, no solamente de controlar esto, o que no han tenido capacidad de controlar esto, pero también a los que más les cuesta en términos proporcionales todo lo que significa esta mortalidad y morbilidad por tránsito. El otro aspecto que es fundamental también en la epidemiología de la seguridad vial y de los accidentes de tránsito es que afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad, a los más pobres. La siguiente. Ahí tienen ustedes el cuadro de las muertes por lesiones causadas por el tránsito, que significa un aumento desde el 2010 al 2013, y es una tendencia que preocupa grandemente aquí en la región de las Américas y en el Perú. La siguiente. Ya, entonces, ¿qué sucede con esto de por qué es un tema de salud pública? Porque fíjense cómo está en la lámina, ustedes pueden ver, las muertes en el tránsito son la punta del iceberg. Por cada fallecido hay 15 traumatismos y hay 70 lesiones menores. Es decir, estamos hablando de que los muertos en los accidentes de tránsito son la punta del iceberg de una cosa que está mucho más complicada, con todo lo que significa la discapacidad que generan estos accidentes de la gente que tiene que llegar a un tratamiento hospitalario y otras lesiones menores. Esto implica una sobrecarga enorme de todo lo que son urgencias, emergencias, quirófanos, unidades de cuidados intensivos en nuestros servicios, las unidades de radioterapia, de fisioterapia y de rehabilitación, cuando se generan ya los discapacitados. Y entonces estamos hablando de que hay, además de las deficiencias que ya existen en nuestros servicios de salud en algunas de las áreas, los accidentes de tránsito están incrementando esa deficiencia porque requieren de servicios, sobre todo en las emergencias, en los cuidados intensivos, en los quirófanos y luego en todo lo que es la fisioterapia y rehabilitación. Como ven, ahí en los países como el Perú estamos hablando de que en 30 y el 80% de los ingresos hospitalarios se deben a traumatismos por accidentes de tránsito. La siguiente. Y como les decía, lo más importante para nosotros aquí en la epidemiología, particularmente en el caso del Perú, es lo que ustedes tienen ahí en el PAI. Lo que más preocupa es que aquí son peatones o ocupantes de vehículos de motor de dos ruedas, ciclistas, aquellos que son la mayor parte de mortalidad y morbilidad por accidentes de tránsito. Es decir, estamos hablando de que en las calles y en las carreteras del Perú el problema mayor es con los peatones, con los ciclistas, con los motociclistas. La siguiente. Y ahí ustedes pueden ver una diferencia, por ejemplo, si se fijan en el que está más a su izquierda, en la subregión andina, el que está en rojo son los ocupantes de automóviles, y lo que está en gris, amarillo y verde es lo que se refiere
a peatones, ciclistas o motociclistas. Es contrario a lo que pasa en América del Norte, como ustedes pueden ver, donde la absoluta mayoría, el rojo, son ocupantes de automóviles. Esto yo quiero insistir porque es muy importante para cuando se definen las políticas públicas. Pongamos el caso de Lima. En Lima nosotros tenemos el 85% de la gente que se transporta en transporte público. Solo un 15% usa el automóvil privado y muy poco, no llega al 1% ciclistas. Sin embargo, la mayor parte de la infraestructura para el transporte aquí está utilizada para el transporte privado, es decir, para ese 15% de la población que va en carros privados. Y son los que se quejan, son los que no permiten que los alcaldes, en este caso, o los gobiernos regionales, puedan tomar medidas para disminuir, por ejemplo, la velocidad en el tránsito de las vías. Y tienen mucho poder político. Fíjense ustedes la contradicción que significa, por ejemplo, haber hecho la Costa Verde una vía rápida y después ponerle señalizaciones para disminuir la velocidad en la Costa Verde. Lo que hay que hacer es hacer una infraestructura que sea para una baja velocidad o poner rompevelocidades a ciertas distancias para garantizar que la gente vaya a la velocidad que corresponde, porque como sabemos, uno de los principales factores de riesgo para la muerte por accidente de tránsito es la velocidad. Lo que quiero decir aquí es que hay un problema serio de inequidad en la política de transporte público, particularmente en las ciudades, cuando está organizada para el 15% que se transporta en vehículos privados y no está organizada para proteger a esos peatones que tienen que utilizar el transporte público. El Perú es uno de los países en la región que más muertes de peatones tiene porcentualmente en accidentes de tránsito que los otros países de la región. La siguiente. Bueno, ahí nosotros tenemos entonces, a partir del informe mundial y de el decenio, lanzado una serie de publicaciones que dan cuenta desde el punto de vista de la salud pública qué es lo que sucede, dónde están los factores de riesgo y cuáles son las posibilidades muy interesantes en el caso de los accidentes de tránsito de hacer intervenciones de corto plazo, y en el corto plazo se pueden ver los impactos reales en mortalidad y morbilidad, porque son intervenciones respecto de la infraestructura de la vía pública y respecto de velocidad, de control de alcohol, que son relativamente fáciles de llevar a cabo y que tienen impactos en el muy corto plazo. La siguiente. Bueno, ahí tienen ustedes de todo lo que fue el lanzamiento, con estas ideas que les planteo, lo que fue el lanzamiento del Decenio de Acción para la Seguridad Vial en el 2011, como plan de acción mundial. La siguiente. Ahí tienen ustedes los 5 pilares fundamentales: gestión de la seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios de vía de tránsitos más seguros y respuestas tras los accidentes. En estos pilares ustedes tienen incorporada una serie de aspectos que tienen que ver con, yo diría, la filosofía que se planteó para lo del plan de acción, que quisiera resumirles en las siguientes láminas. La siguiente. Es un cambio de paradigma en la seguridad vial, ¿cierto? Porque es mudarse en la forma de comprender la prevención y control de los traumatismos causados por el tránsito. Primero, los traumatismos del tránsito son prevenibles y predecibles, y por tanto es posible intervenir de manera rápida, de manera eficaz, cuando tenemos los datos apropiados que nos permiten definir exactamente dónde podemos intervenir, cómo podemos intervenir para disminuir. El otro aspecto es que la seguridad vial es un problema de salud pública y multisectorial. Es decir, aquí no estamos hablando solamente de responsabilidades, en este caso del Ministerio de Salud
o del Ministerio de Transporte, o del Ministerio del Interior, o de los gobiernos regionales. Es un problema que atañe a la sociedad en su conjunto, a sus distintas instituciones y también a la población, a sus organizaciones, a las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, afrontar apropiadamente la seguridad vial implica generar una propuesta de trabajo multisectorial que permita definir claramente los roles de los distintos actores en la sociedad. El otro punto que para mí es fundamental como paradigma en la propuesta del plan del decenio de la seguridad vial es que los sistemas de tránsito deberían estar orientados para proteger a los usuarios más vulnerables. Como hemos visto, y principalmente en el caso peruano, los que más mueren en las calles y en las carreteras, sobre todo en las calles de las ciudades, son peatones. Y ese es el usuario más vulnerable de la vía pública. Es decir, es aquel usuario. ¿Quiénes tenemos en la vía pública? Tenemos camiones, buses de transporte colectivo, automóviles, motociclistas, ciclistas y peatones. ¿Quiénes son los más frágiles en ese espacio donde están todos estos actores? Son los peatones. Y la política, las propuestas de política para seguridad vial deberían estar orientadas a proteger a ese usuario más vulnerable, luego a los ciclistas, luego a los motociclistas y finalmente a los automovilistas, pero principalmente a los más vulnerables. La siguiente. Bien, este es otro punto, fíjense, clave para la gente que está en seguridad vial y trabajando este problema de los accidentes de tránsito, que creo que es un punto fundamental del paradigma del decenio de seguridad vial. La vulnerabilidad del cuerpo humano debe ser el parámetro determinante del diseño de los sistemas de tránsito. Es decir, esa capacidad de resistencia de energía cinética del cuerpo humano es debería ser la definición, la que defina todas las políticas en el tránsito. Y ahí uno de los aspectos fundamentales, como se va a ver después, como van a ver ustedes después, es el control de la velocidad. Nosotros sabemos que a menor velocidad se puede, el chofer, el que maneja, puede controlar el vehículo, puede frenar a tiempo. Si hay un golpe, no va a ser un golpe que cause mayores problemas a la persona atropellada. En cambio, si hay más velocidad, aumenta muchísimo el riesgo de discapacidad y de muerte, porque el cuerpo humano tiene una capacidad de resistencia cinética que es la que debería ser el eje fundamental orientador de las políticas de tránsito y de seguridad vial. Los traumatismos en el tránsito plantean una cuestión de equidad social. Como les había mencionado anteriormente, aquí está claro que por todas estas condiciones de inequidades en la planificación del transporte, sobre todo urbano, pero también en el caso del Perú, de lo que está interprovincial, los más afectados son los más pobres, y de una manera desproporcionada. El otro aspecto es que los aspectos 6 y 7 ahí, es que debemos trabajar incorporando las tecnologías que nos sirvan, que vienen de los países más desarrollados, pero adaptándolas y adecuándolas a las condiciones locales y a las situaciones locales y a los conocimientos locales, ¿no? Es decir, nosotros tenemos aquí una serie de aspectos que son propios de la sociedad, en este caso peruana, que deberían ser muy tomados en cuenta para trabajar las políticas de tránsito y de seguridad vial. La siguiente. Ya. Ahí tienen ustedes uno de los factores de riesgo que son los que más se trabajan y para los cuales se ha trabajado el plan de acción de seguridad vial. La cuestión sobre los efectos del alcohol, que tenemos claro, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay que controlar el consumo de alcohol y el manejo, y la propuesta es que haya esos límites que ustedes ven ahí, para el límite máximo tolerante de alcohol. Hay algunos países, como el caso brasileño, que se inventó ya el cero de alcohol con el manejo. Por otro lado, como ya mencionábamos, la velocidad.
debería ser un máximo de 50 kilómetros por hora en las zonas urbanas de promedio. Miren ustedes, cada 20 kilómetros que disminuye en promedio la velocidad en el tránsito, está disminuyendo de 5 a 10% las muertes en los accidentes del tránsito. Los propios datos, por ejemplo, de aquí de Callao muestran cómo disminuyó, con todos los controles de velocidad, disminuyó la velocidad en promedio y se disminuyó la mortalidad. Tal vez no disminuyeron en gran número los choques, los accidentes, pero sí disminuyó la mortalidad y la discapacidad. Los cascos, que son, ya se conoce eso claramente, ¿no es cierto?, los cascos para los motociclistas, los cinturones de seguridad y los dispositivos de retención para niños. Es decir, tenemos ya identificado claramente cuáles son los aspectos que tienen que ser trabajados para disminuir con eficacia, de manera rápida, la mortalidad y la morbilidad por los accidentes de tránsito. Esto sumado a todo lo que es la infraestructura en las vías, ¿no es cierto? Que en el caso de las ciudades lo que tiene que propender claramente es que sean adecuadas vías que permitan un espacio grande para peatones y ciclistas y que controlen adecuadamente la velocidad. La siguiente. Ahí tienen ustedes lo que son las proposiciones, si es que los países asumen y definen las políticas que están planteadas en el Diseño de Acción por la Seguridad Vial. Estamos hablando de que en el mundo podríamos estarnos ahorrando, podríamos estar reduciendo 5 millones de muertes, podríamos estar salvando 5 millones de vidas trabajando las políticas en ese sentido. La siguiente. Bien, otro hito importante fue la segunda Conferencia Ministerial Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial en Brasil, que lo que hizo es ratificar todo aquello que tenía lo del diseño y fortalecer ahí unas dos ideas. La siguiente. La primera idea, este asunto que yo les he mencionado a lo largo de mi charla y que es fundamental, la equidad. La equidad, pensar en los más vulnerables para trabajar las políticas de seguridad vial. Los más vulnerables de nuestras vías, los peatones, los que tienen que usar transporte público, los que se transportan a pie y luego los que se transportan en bicicletas. Seguramente Lima sería una ciudad fundamental para trabajar en bicicleta si no hubiera el riesgo. La siguiente. Bien, muchas gracias, doctor Malo. Creo que estos aspectos, si nos permiten unas cuantas preguntas relacionadas al diseño de acción. En esta última conferencia mencionaba dos aspectos. Uno era la equidad. Es bastante importante que las ciudades cambien a mirar al peatón como centro de ingeniería. ¿Alguna experiencia en relación a estos puntos en los países que usted ha podido visitar? Hay varias experiencias, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos más interesantes ha sido, por ejemplo, la posibilidad de que los alcaldes puedan definir claramente la velocidad de las vías alrededor de los sitios donde hay más circulación de gente, como por ejemplo alrededor de las escuelas, alrededor de las instituciones educativas, alrededor de los mercados, ¿no? De hecho, aquí ustedes tienen la experiencia de los llamados puntos negros, que algún rato van a tener que cambiar el nombre, yo creo, ¿no?, para ponerle más, pero que muestra cómo son espacios en los cuales hay una interacción directa entre los vehículos y la gente, y entonces eso significa mejorar básicamente la infraestructura para proteger al peatón, ¿no? Es decir, vallas, por ejemplo, para que la gente no entre a las calles, pasos peatonales adecuados y de calidad y que sean cómodos para la gente, disminución de la velocidad, cebras de paso peatonal que estén muy claramente establecidas, semáforos que hagan que la señalización sea mucho más clara tanto por los peatones como para los que manejan los vehículos. Entonces, son ese tipo de cosas que están ya claramente definidas, que han mostrado efectividad, ¿no?, desde el punto de vista epidemiológico para disminuir rápidamente la mortalidad y la morbilidad, y sobre todo insistiendo
en los más vulnerables. En este caso, por ejemplo, alrededor de las escuelas, no más de 15, entre 15 y 30 kilómetros por hora de velocidad, para que pueda haber una adecuada interacción, sobre todo con los niños y niñas que entran a las instituciones escolares. Una última pregunta, doctor Miguel. Habíamos visto en la presentación una serie de manuales que la OMS ha desarrollado en razón a factores de riesgo. ¿Esos manuales son de aplicación a todo nivel de gobierno y dónde se les puede, hay algún espacio en la página web de la OPS para poder descargarlos? Así es, ustedes pueden ingresar a la página web de la OPS, de la OMS, están en español todos los manuales, y lo que hacen los manuales es hacer propuestas, algunas de carácter legislativo, porque nosotros consideramos que la legislación en los factores de riesgo que yo mencioné son aspectos fundamentales para esa efectividad en las políticas de seguridad vial, pero también son manuales que muestran sobre todo a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, cómo se pueden generar propuestas prácticas, concretas, para esta prevención de los accidentes de tránsito. Bueno, doctor Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a definitivamente hacer un corte y posteriormente retornamos con el siguiente tema. Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice o Nicolás de las Casas del Fondo y Sitio, y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia y así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo, saludos TV Vial. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Since 2000, speeding has killed a classroom of our children. Oh, shame on you. Sweet love of mine. You can never control the consequences if you speed. Hola, ¿qué tal? Soy Melanie Urbina. Quiero mandarle un beso enorme a todos los jóvenes chalacos que yo sé que son conscientes y responsables. Vean toda la programación de TV Vial. Y yo sé que ustedes saben que el cambio no tenemos que esperar que empiece en el otro, sino en nosotros mismos. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos. Básicamente mencionarles que durante la semana nosotros vamos a venir desarrollando estos temas en el marco de la Semana del Tránsito Seguro y Saludable, que para el Ministerio de Salud fue aprobado por la Resolución Ministerial 449-2009 del Ministerio de Salud. Básicamente esta semana vamos a ver temas relacionados a dos aspectos. Primero, los factores de riesgo de accidentes de tránsito. Vamos a ver el tema de velocidad, el uso del celular, el consumo de alcohol, el uso del casco y también relacionado al cansancio. Estos factores de riesgo va dirigido al público en general y la idea es mostrarles el por qué son factores de riesgo.
Básicamente vamos a darles información de cómo a nivel nacional estos indicadores vienen o estos factores de riesgo vienen impactando en los accidentes de tránsito y también el por qué son considerados un factor de riesgo. Y en una segunda parte vamos a empezar a hablar también sobre la importancia de la salud en los conductores. Inicialmente vamos a tener esta semana algunos aspectos relacionados a la importancia de la visión. ¿Por qué es importante que el conductor vea bien, que escuche bien, que también tenga algunas recomendaciones y algunos aspectos relacionados a su salud mental y a su salud ocupacional? Toda profesión tiene problemas de salud ocupacional, entonces vamos a empezar a ir dándole a conocer a los conductores qué problemas de salud pueden estar encontrando durante su ejercicio diario de la conducción. Entonces digamos así un primer programa en el cual hemos visto el marco mundial del diseño de acción para la seguridad vial, que se implementó desde el año 2009 a propuesta de la Federación Rusa en una conferencia mundial de ministros de salud, cuyo segundo capítulo se ha dado en Brasil el año pasado, en el cual ya se ha ido viendo cómo el mundo se está moviendo en relación a seguridad vial. Lo importante y destacado de la participación de hoy día del doctor Miguel Malo es tener en cuenta que un punto de cualquier intervención en seguridad vial es ver a todos los usuarios de las vías, pero principalmente a los más vulnerables, que vienen a ser los peatones. Nuestras ciudades se han venido construyendo básicamente y creciendo en razón de los vehículos, mas no se ha ido protegiendo adecuadamente a los peatones, y nosotros sabemos que en las diversas ciudades siempre hay algunos problemas en cuando el peatón transita por las calles y no tiene las facilidades, mucho más si éste tiene algún nivel de discapacidad o si es un adulto mayor también, por ejemplo. Es importante entonces estos aspectos tener en cuenta para generar las políticas públicas. Nuestra idea es empezar a dar información y dar propuestas de trabajo en los cuales tanto gobiernos regionales como locales puedan ir articulándose y desarrollar programas de seguridad vial en los cuales ustedes puedan encontrar resultados que puedan colaborar con reducir los accidentes de tránsito. Bien, agradeciendo a la región Callao y a T-Vial, el día de mañana nos estaremos encontrando desde el mediodía con el segundo tema, que va a ser la salud auditiva del conductor, y veremos algunos aspectos relacionados al exceso de velocidad. Bien, no me queda más que despedirnos. Muchas gracias por su atención.